Vamos a ver un tema interesantísimo, pero la verdad poco explorado, debo decirlo. O sea, cuando me dijeron que íbamos a dar una charla sobre Navidad, un poco para polemizar el tema de la Navidad, para debatir el tema de la Navidad, pues es difícil encontrar un tema que debatir en la Navidad. La Navidad normalmente la gente lo acoge bastante bien, ya simplemente con no tener clases y no ir a trabajar, ya bendito sea, o sea, pónganme la fiesta que sea, me da igual que celebremos. Pero es verdad que últimamente se ha estado difundiendo mucho esta versión de la Navidad. O sea, la Navidad como una fiesta pagana que nosotros llegamos, simplemente los primeros padres de la iglesia simplemente llegaron, echaron agua bendita sobre esa fiesta y ya, bueno, Navidad, a partir de ahora vamos a celebrar así. Y empezó la fiesta cristiana. Lo cual, la verdad, es una hipótesis que no se sostiene mucho históricamente, pero bueno, para generar debate vamos a tomárnosla un poco en serio. Vamos a tomarlo un poco en serio y vamos a ir repasando un poco de dónde viene este prejuicio, qué etapas ha tenido y cómo llegamos nosotros también a establecer la fecha del 25 de diciembre. Sí, debo reconocer que cuando inicié la investigación, sí hubo un momento en el cual me asusté. Al inicio dije, qué fumada, o sea, no voy a encontrar nada de esto. Me puse a investigar, estaba lleno, hay muchísimo sobre esto en internet. Y la primera etapa que pasé, sí reconozco que dije, bueno, pues todo parece indicar que sí es una fiesta pagana que nos inventamos nosotros. El cambio, el clic fue cuando dejé de investigar en YouTube, fui a estudiar en revistas especializadas y ahí ya, o sea, en 2 o 3 artículos especializados llegué a que esto no tiene nada, no tiene fundamento, ¿no? Entonces, lo cual sí os invito mucho a que si os quedáis con inquietudes, busquéis en internet fuentes serias. Y de las fuentes y de los artículos serios, de las revistas que se encargan de esto, no simplemente al youtuber de moda, que bueno, que se ha leído 2 o 3 artículos de Badaboom o no sé qué sea aquí el medio de moda. Entonces vamos a partir de dónde surge este problema. Este problema o esta inquietud tiene un contexto protestante. A ver, esto decide pasar, bueno, mi ordenador se revela. Pero esto surge en un contexto protestante, lo cual significa que no hay precedencia de que alguien diga que la Navidad es una fiesta pagana, sino hasta el siglo XVIII. Antes del siglo XVIII, todos sabíamos que la Navidad era simplemente eso, una fiesta cristiana donde celebramos el nacimiento de Jesús. A ver, esto pasa por poner dioses paganos en mi presentación. Me sabotean todo. Ahí está cargando. No, que es el ordenador. Después de la Reforma Protestante, muchos de los estudiosos decían todo lo que nos huela a católico hay que desterrarlo. Porque los protestantes no querían nada que tuviese ni el olor ni el sabor al catolicismo. Todo lo querían rechazar. Y ese todo incluía el calendario. El calendario, las grandes fiestas las querían rechazar porque decían, no, es que todo esto se lo inventaron los cristianos, se lo inventaron los católicos. Nosotros tenemos que ir a la sola escritura, nosotros tenemos que ir a los orígenes. Ahí está, perfecto. Gracias. Claro, el problema es que había fiestas que nosotros celebramos que están en la Biblia. La Navidad, obviamente, la Pascua, la Anunciación, la Ascensión, Pentecostés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tuvieron un gran problema para quitar todas las fiestas católicas sin cargarse también la Biblia. Pero comenzó a depurar, y están las dos primeras grandes teorías que surgieron en torno a este tema, ¿no? A cómo el catolicismo es una desviación pagana del cristianismo. Esta es la tesis de fondo de estos académicos protestantes. El cristianismo tiene su raíz
muy sana, muy hermosa, no sé qué, pero el catolicismo la echó a perder. Ya desde los inicios introdujo el paganismo en el cristianismo y lo corrompió, hasta que llegó San Lutero a salvar por fin el cristianismo y darle su verdadero y auténtico sentido. Estos dos son los primeros que plantean la hipótesis de que el 25 de diciembre está fundado en una festividad pagana. Un alemán, Paul Ernst Jablonski, fíjense las fechas, fíjense lo tarde que surgió esta hipótesis. Un protestante, un alemán protestante, que esa no es su foto, no tenemos foto de ese tío, pero bueno, puse a alguien de la época para darnos una idea. Y del otro sí. Del otro sí tenemos foto, es un francés jesuita. Entonces tenemos uno de casa y uno de fuera, que plantearon esta hipótesis. Inquietante, interesante, pero bueno. Ahora, ¿lo hacían por qué? ¿Es gente mala? Gente, si no yo les digo, vale. tú lo puedes dar ahí. Espérate, lo probamos a Más claro. Ahí está, perfecto. Ahora, ¿es gente mala? ¿Es gente? No, la verdad no. Es gente también que estaba haciendo sus estudios y le surgió esta hipótesis por una deducción lógica. Cuando se hizo el calendario juliano, que se hizo en el 46 a.C. de Julio César, se empezaron a plantear las grandes fechas. Y él puso en el calendario juliano, el solsticio de invierno coincidió en el año que salió, el 46 a.C., con el 25 de diciembre. Entonces, a partir de ahí se estableció el 25 como el día del solsticio. Por eso parecía obvio para estos estudiosos que los cristianos habían cogido esa fecha y la habían divinizado. El problema aquí es que para los romanos el solsticio de invierno no significaba nada. Nada, no tenemos ninguna prueba de que los romanos celebrasen el solsticio de invierno. La primera prueba que tenemos de que celebraron el solsticio de invierno, el 25 de diciembre, fue hasta el año 470 y tantos con Aureliano, que ya hablaremos de él. Y alguno diría, bueno, sí, pero antes de Aureliano, antes del emperador Aureliano, ya existían los templos del dios Sol. Y bueno, efectivamente le diría a este hipotético historiador con datos demasiado específicos. Pero sí, ya teníamos dos templos en Roma, dos templos dedicados al Sol. Y de hecho, esos dos templos no tenían, sus festividades se debatían, y se debatían mucho la fecha de cuándo se celebraba la fiesta del Sol, y tenían dos grandes festejos con toda la ciudad donde celebraban el Sol, y se debatían entre el 9 y el 28. Y tú dices, ahí está, claro, el del 28 ya se acerca un poco a la fecha. Bueno, el problema es que es el 9 y el 28 de agosto. O sea, no tiene nada que ver con diciembre, no tiene nada que ver con el solsticio de invierno. Nada. Si acaso lo más cercano que tenemos es el mitraísmo. El mitraísmo, que es una religión oriental que se fue introduciendo en el Imperio Romano a partir del siglo II, del segundo al cuarto más o menos. Lo poco que sabemos del mitraísmo es a través de los santos padres, porque es una religión mistérica, lo cual significa que no decía nada a nadie. Era una secta. Pero ellos sí tenían un culto al sol. Ellos tenían un culto al sol, tenían toda una simbología, y de hecho en los museos vaticanos te puedes encontrar bastantes estatuas del mitraísmo, que es casi siempre un mitra, es el dios que ellos tenían, el dios sol, sacrificando un toro, que después tendrá toda su evolución aquí en España, etcétera, etcétera, pero bueno, eso ya es otra fumada que me llevaría muy lejos del tema. Entonces, tenemos algo que ver con lo del mitraísmo del siglo IV, pero como os digo, no sabemos casi nada de ello. Lo que sí sabemos es que Aureliano, este emperador, cuando llega al poder, él ve que su imperio está dividido, muy dividido, y le achaca la división a los cristianos. Entonces dice, claro, es esta nueva religión que está surgiendo, que está acaparando todas las festividades y está
dividiendo el imperio. Entonces lo que propone es volver a las antiguas deidades para recuperar la unidad del imperio, fundar la unidad del imperio, una unidad geopolítica, en base a las festividades de los antiguos dioses paganos. Y él adopta el 25 de diciembre como la fiesta del Sol Invictus, que eso es lo que más encontraréis por ahí cuando os metáis a investigar sobre este tema, si alguien tiene la paciencia para hacerlo. Pero esa es la fecha clave, ¿no? Es la fiesta clave, la que todo el mundo cita, es el Sol Invictus, instituido por Aureliano. El problema es que antes de que Aureliano instituyese la fiesta del Sol Invictus, ya tenemos precedentes de cristianos que hablan del 25 de diciembre, como la fecha donde se celebra el nacimiento del Salvador. Además, él quería meter todo el simbolismo del 25 de diciembre con ese Dios que nadie puede vencer, ese Dios que vuelve a nacer, como el Imperio Romano que cada año vuelve a nacer. Por eso lo había puesto en el solsticio de invierno. Problema: el solsticio de invierno nunca cae el 25 de diciembre. Cae el 21 o el 22. Entonces toda tu simbología realmente no tenía sentido. O sea, era un ataque contra una fecha que ya estaba estipulada por la iglesia, el 25 de diciembre. De todos modos, a Aureliano le tenemos que agradecer, porque al haber puesto la fecha del Sol Invicto el día de Navidad, los cristianos, en cuanto escucharon eso, dijeron: claro que sí, nuestro Dios es el Sol Invicto, el Sol de justicia, el Sol de salvación. Ese es Jesucristo. Muchas gracias, Aureliano. Bien por eso, bien por instituir la fecha. Aureliano pasó, duró solo 5 años en el poder, lo mataron, pero la Navidad pues todavía sigue hasta hoy. Ahora, ¿de dónde salimos si no fue Aureliano, si no fue una fiesta pagana, si no son los grupos mitraicos, si no son las festividades de los dioses del sol? ¿De dónde sale el 25 de diciembre? Entonces, a los antiguos cristianos no les importaba la fecha del nacimiento de Jesús. Lo que les obsesionaba era la fecha de la muerte de Jesús. De hecho, si os fijáis, ¿qué día celebramos a los mártires? El día de su muerte. Y muchos de los grandes santos los celebramos el día de su muerte. Entonces comenzó una búsqueda por saber cuándo exactamente había muerto Jesús. ¿Qué es lo primero que haces cuando quieres saber algo de Jesús? Algo histórico de Jesús. Te vas al Evangelio. Los santos padres llegaron, empezaron a leer los Evangelios, todos buscando la fecha, y resulta que San Juan, el Evangelio de San Juan, no coincide en la fecha con Lucas, Marcos y Mateo. Porque Lucas, Marcos y Mateo lo ponen durante la cena de Pascua, o sea, la última cena, lo que llamamos la última cena, ellos la colocan durante la cena de Pascua, y San Juan antes de Pascua. Entonces ya a partir de ahí decían, bueno, ¿y entonces qué fecha adoptamos? Por X, Y circunstancias, X debates que aquí no me quiero meter porque no podemos entrar, pero se fueron por Juan. Y dijeron, es Juan. Entonces se fueron al Evangelio de Juan, dedujeron de las fechas que da, de toda la información que da San Juan, de la Pascua, de que todo pasó antes de la Pascua, y de hecho lo dice José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Era el día de la preparación de los judíos. Y antes del discurso de la última cena dice, Jesús estando en el mundo, habiendo amado a los suyos hasta el extremo, lo coloca como antes de la Pascua, habiendo amado a los suyos hasta el extremo. O sea, todas las fechas coinciden en que fue antes de la Pascua. Y cuando lo sepultan, era el día de la preparación de los judíos, es decir, el día previo a la Pascua. Por eso se habla, y algunos de aquí habréis escuchado hablar del 14 de Nisan.
el 14 de Nisan, que esa es la fecha específica que dedujeron de los textos evangélicos de la muerte de Jesús. Después sabemos, pero bueno, esto lo pongo como paréntesis, pero sabemos que ese 14 de Nisan, para que sea viernes, o sea, justo antes de la preparación de la Pascua, tenemos solo 2 años que coinciden con ese 14 de Nisan, el año 30 o el año 33. Entonces, si sabemos que Jesús murió en viernes, tuvo que haber muerto el 30 o el 33. Pero eso no lo sabían los cristianos de la época. Los cristianos de la época seguían peleándose con la fecha, ¿no? ¿Cuándo había sido exactamente? O sea, no me importa que sea el 14 de Nisan, porque lo que me importa es el 14 de Nisan del año que murió Jesús. Entonces seguían haciendo sus cálculos, no querían adoptar el calendario judío, no querían adoptar el calendario pagano. Entonces ellos mismos estaban haciendo su propio calendario, ¿no? Su calendario cristiano, lo cual, claro, fue un lío después. Es verdad que el calendario judío era un desastre. Es un calendario lunar que tiene 12 meses de 30 días y cada X años había un mes extra para poder, lo que hacemos con los años bisiestos, ¿no? Para poder alcanzar y que nos cuadrasen las fechas. Y el pagano tampoco era exacto. Total que la iglesia está reflexionando, los ortodoxos llegan a una fecha, que es el 14 de Artemisa, y la iglesia latina llega al 25 de marzo. El 14 de Artemisa, cuando se adapta al calendario griego, es el 6 de abril, y nosotros el 25 de marzo. Ahí están las 2 fechas. 25 de marzo y 6 de abril. Ahora, ¿esto qué? Resulta que hay una idea, en aquellas épocas, una idea que nos viene de los judíos, que se llama la edad integral, donde se creía que los grandes profetas de la Biblia morían y eran concebidos el mismo día. Gracias. La edad integral. Mueren y son concebidos el mismo día. De hecho, nosotros, como os decía, la Iglesia Latina decretó que Jesús muere el 25 de marzo. ¿Qué celebramos nosotros el 25 de marzo? Los católicos. La encarnación, la anunciación. Entonces, 25 de marzo, que es la encarnación, más 9 meses, 25 de diciembre. Los ortodoxos, 6 de abril, la encarnación, más 9 meses, 6 de enero. Ellos celebran la Navidad el 6 de enero, lo que para nosotros es la Epifanía. Y ahí está, es una matemática rara para nosotros, equivocada sin duda, porque lo del 25 de marzo, o sea, la Iglesia Latina decretó el 25 de marzo del año 29. Bueno, epic fail, o sea, imposible que haya sido esa fecha. Imposible, porque no cuadra con que era viernes, no cuadra, o sea, muchas cosas no cuadran, ¿no? Pero eso lo sabemos ahora. Lo que nos interesa es saber cómo llegamos a esa fecha, es lo único que queríamos decretar. Por lo tanto, si os fijáis, siempre hay una relectura cristiana de las fechas, buscando el sentido que ilumina todo el cristianismo, que al final es la pasión, la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ahí está, o sea, es el misterio de la Pascua lo que ilumina todo lo demás y a través de lo cual se acaban todas las demás fechas, todas las demás festividades, lo cual es muy profundo también para nosotros. Al final, ¿qué es el 25, que no es el 25? Me da igual, o sea, me da igual. Lo que sí sabemos es que no es pagano. Sabemos que nosotros lo dedujimos a través de, estos cálculos que para nosotros son rarísimos, para ellos tenían todo el sentido del mundo. Lo que sí es inevitable es decretar que Cristo se ha hecho hombre. Pero da igual. En esta investigación estuve buscando las raíces paganas de la Navidad, pero me encontré con el origen cristiano de lo pagano. O sea, intentando descubrir los orígenes del Sol Invictus, me encontré con un origen también
cristiano. Y esta historia se repite. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, ya hemos visto con una perspectiva pagana de la Navidad. Vamos a hablar un poco de la perspectiva neopagana de la Navidad. Sin dramas, la verdad, porque ya veréis que tengo una conclusión bastante positiva. Bueno, Papá Noel, Santa Claus, o como sea que le digan, su origen es San Nicolás de Bari, este obispo católico de los siglos 3 y 4. Bueno, la leyenda que atribuye un poco la iconografía que nos ha llegado hasta nosotros, es que había un señor que tenía 3 hijas, pero no podía pagarles el dote a las hijas, no tenía dinero. Entonces se enteró el obispo, San Nicolás, y dejó 3 bolsas con monedas de oro para cada una de las hijas. Pero para hacer la caridad oculta, para que no se vea que llega el obispo aquí a casar a las chicas, las lanzó por la ventana. Lanzó las 3 bolsitas por la ventana. Y las bolsitas cayeron en los calcetines de las chicas que estaban puestas en la chimenea. De ahí viene la iconografía. Es raro, así funcionan las leyendas, pero de ahí viene el origen. Es ese San Nicolás. Y también por eso surge el mito de que no puede ser visto, porque se sabe el sentido de la caridad oculta, ¿no? Que ahora, bueno, ya ha derivado de no sé qué. Aquí no quiero hacer ningún spoiler con Santa Claus, si alguien sigue creyendo, adelante, no pasa nada. Lo que sí sabemos es que, bueno, el nombre Santa Claus, ¿de dónde viene? Es muy sencillo. Los holandeses, ¿le puedes dar la siguiente, por favor? Los holandeses, cuando llegaron a Nueva Ámsterdam, lo que hoy llamamos la Nueva Babilonia o Nueva York, pues tenían a su super santo, San Nicolás, que eran muy devotos de él, y así le llamaban, Sinterklaas. Sinterklaas. Y después un novelista, William Irving, me parece, ahora les paso el dato. Washington Irving escribió una novela, una historia de Navidad, en la cual se burlaba de cómo pronunciaban los de Nueva York, y en lugar de pronunciar Sinterklaas, pronunciaban Santa Claus. Y a partir de ahí, lo demás ya es leyenda. Ahora, unos años más tarde, ya empezaban a surgir ilustraciones de Santa Claus, de Papá Noel. Si os fijáis, la iconografía de la época también, o sea, de Santa Claus, sí era muy semejante a la que tenemos ahora. Existe el mito de que Santa Claus se lo inventó Coca-Cola en 1931. Yo decía esto durante mucho tiempo, durante muchos años yo creía esto, ¿no? Pero es verdad que yendo a las fuentes históricas no cuadra. Desgraciadamente el mito anticapitalista no tiene sentido. La verdad es que no fue Coca-Cola que se lo inventó, porque ya a finales del siglo XIX ya podemos ver ilustraciones de Papá Noel ya así, o sea, un hombre bonachón, de rojo, con blanco, con el cinturón, Lo que hizo Coca-Cola fue dulcificarlo todavía más. Pero no es verdad que Santa Claus se lo inventó Coca-Cola, lo siento, si alguien le quitó la ilusión. Pero bueno, esto es Santa Claus, el neopaganismo. Siguiente elemento mitológico, el árbol de Navidad. Esto viene sobre todo del norte de Europa, sobre todo de los alemanes, que tenían muchos cultos a la naturaleza, muchísimos cultos a los árboles. De hecho, la mitología nórdica podéis leer y bueno, hay árboles sagrados por todos lados, ¿no? El abeto, que es el que utilizamos para la Navidad, se le atribuían orígenes divinos porque se decía que el abeto atrae los rayos. Y si atrae los rayos, está atrayendo el poder de Zeus. Por lo tanto, era como estaba tocado por Zeus, ¿no? Era el árbol elegido por los dioses. También en la mitología se hablaba de que eran los árboles
en los cuales vivían los elfos. De hecho, por eso no se podían talar los abetos, porque talando un abeto le estabas quitando su casa a un elfo y eso era condenado con la muerte. No por el pueblo, sino por los elfos, era la superstición. Gran problema, porque en el siglo VIII, con todos estos cultos, aparece en esas tierras un apóstol. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? San Bonifacio. Y bueno, San Bonifacio es un gran santo, le debemos muchísimo, pero era un animal. Era un bestia. Brutísimo, brutísimo. Y él, o sea, iba a evangelizar a estos, a los paganos, a los vikingos, a los tíos más rudos de los rudos, a los que nadie podía haber conquistado. Y llegó este hombre que, bueno, por muy obispo que haya sido, iba con todo. De hecho, me acuerdo con su espada atravesando la Biblia. O sea, era un hombre duro, era un tío duro. Y cuando llega y ve todas estas mitologías paganas, pues a él no le sentó muy bien, digamos. Entonces dijo, miren, es que ¿cómo es posible que sigan creyendo en estos árboles sagrados? Entonces investigó y resulta que había un árbol que era el más sagrado de todos. ¿Qué? No me lo... El árbol de la vida. Entonces dijo, llevadme a ese árbol. Y entonces, bueno, pues, vale, lo llevamos, pero cuidado, porque es un lugar muy sagrado. Sí. Lo llevaron y obviamente él iba preparado y empezó a talar el árbol de la vida, ¿no? El árbol más sagrado que teníamos. Todo el pueblo volviéndose loco y este hombre seguía y seguía. Y claro, le tomó, o sea, un árbol así no lo tiras en una sentada, o sea, iba repetiendo y todo el público en pánico sintiéndose, lo van a matar todos los elfos del universo. Lo tira el árbol y el árbol cuando cae, obviamente hace un destrozo en el bosque. Pero sobrevivió un pequeño abeto, porque este no era un abeto. Y ese abeto que sobrevive les dice, ahí está. Ese pequeño que sobrevivió a todos sus ritos paganos, ese es el árbol del niño Dios. Dice, Ecce arbor Domini, vocate illum, habeas Jesu. Desde ahora la gente hacía peregrinaciones a ese nuevo árbol de esta nueva religión que San Bonifacio había, tal cual, o sea, bautizado. Esta sí era una fiesta pagana que Bonifacio se inventó para que la gente cambiase la perspectiva. Ya no eran ir a dar culto al árbol de la vida de los elfos, sino a ese arbolito que sobrevivió, que es el árbol del niño Jesús. La gente empezó a ir de peregrinaciones, pero claro, de repente todos decían, bueno, ¿y yo por qué tengo que ir a Alemania por el árbol del niño Jesús? Y de repente se empezaron a inventar de que no, el árbol lo trajimos, de hecho está aquí en mi pueblo. Wow, qué genial. Y de repente ya todo el mundo tenía un árbol del niño Jesús, ¿no? Lo cual obviamente generó la tradición. Aquí en España tardó muchísimo en llegar, llegó hasta el siglo XIX, pero ese es un poco el origen, al menos de la leyenda que tenemos. Ya en el siglo XVII, por ejemplo, se puede leer de un historiador alemán que dice: por estos días se disponen en las casas de familias cristianas unos árboles donde se fijan objetos que lucen y pequeños juguetes que atraen y gustan a los niños, que sabiéndolo se abalanzan sobre ellos el día de Navidad. Entonces cuentan que ponían papeles de colores, ponían manzanas, ponían dulces, y el día de Navidad los niños se acercaban a celebrar con el niño Jesús comiéndose los dulces que habían puesto en el árbol. O sea, es tal cual una fiesta bautizada. Siguiente, por favor. Obviamente todo esto sigue, o sea, lo curioso es que por más que la gente se queje de la Navidad y por más que quieran renegar de los misterios del cristianismo, al final son casi inevitables. Yo crecí con todas las caricaturas, tenían su especial de Navidad. Hoy por hoy también todas las series, la última serie que me vi, Ted Lasso, también tenía su especial de Navidad. O sea, todo tenía como ese simbolismo, ¿no? Son unas ganas de celebrar. La gente ni sabe qué está celebrando.
está en el aire ese amor. Y es curioso que sea justo el día que nace el amor, el día que todas las personas de todas las culturas, de todas las civilizaciones se reúnen. Lo que quiero enfatizar es lo siguiente, y por eso os decía que tengo una mirada más positiva. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Es el tema de las seminamen. Yo creo que no hay que escandalizarse mucho con nuestra religión cuando veáis cómo el catolicismo adopta diversos elementos culturales y les da ese sentido cristiano que puede tener. Yo hace años comencé un apostolado, un pequeño apostolado, pero después por trabajo no pude continuar, pues se llamaba Hablando en Cristiano, que son los vídeos que tenemos ahí en YouTube, donde hacíamos análisis filosófico y teológico de la cultura popular. O sea, cogíamos una película, puede ser los Avengers, la que sea, Deadpool, Shawshank Redemption, la que sea, analizábamos la película, sacábamos las partes de verdad, de bondad y de belleza que tenían, y después las iluminábamos con la verdad del Evangelio. Porque si hay algo en esta cultura que pegue, que tenga efecto en nuestra cultura, es porque responde a una necesidad del corazón humano. Y hay que ver qué parte de verdad, de bondad y de belleza esconde. ¿Por qué hay tanta inquietud con el tema de la Navidad ahora? Aunque lo hagan en plan pagano, pero ¿por qué? ¿Qué se esconde ahí? Sin miedo a la verdad, sabiendo que la verdad en plenitud, en principio, afirmamos que la tenemos nosotros. Entonces, ¿por qué tener miedo de la verdad? Comprender el mundo, cómo funciona, cómo se mueve, y después tener la capacidad de elevarlo al plano sobrenatural, elevarlo a la trascendencia, darle el sentido cristiano que tiene. Ahora, es un método que sinceramente no me inventé yo, es un método que el cristianismo lleva haciendo desde siempre, y difícilmente podría atreverme a corregirlo, siendo que también es un método que ha utilizado gente de mucha autoridad. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? En concreto, la Virgen María. Yo soy mexicano y yo no sé si habéis estudiado o escuchado algo sobre la Virgen de Guadalupe, pero bueno, este es un proyecto de evangelización e inculturización de primer nivel. La Virgen María que llega y toma la cultura popular de su tiempo y la lleva a otro nivel. La eleva. Esos pedacitos de verdad, de bondad y de belleza que tenía la cultura de la época, la Virgen la lleva a lo más alto que puede. La Virgen lo eleva para que llevarnos a su Hijo, llevarnos a Dios. Y que tenían esos elementos paganos, pues fíjense cómo esto también significa que Dios se ha hecho hombre. Esto significa que Dios ha creado todas las estrellas que ustedes veneran. Que Dios domina el pecado, domina la noche, domina la oscuridad, es un Dios de justicia. Justo a tiempo. Yo creo que no tenemos que tener miedo a afrontar esta cultura en la cual vivimos. O sea, mirarla con amor, con una mirada de redención, pero siempre intentando elevarla, llevarla a lo más alto. Después al siguiente, por favor. Tenemos que simplemente reflexionar en lo que significa la Navidad, lo que no es negociable, aunque podáis dar toda la historia de dónde salió el 25 de diciembre al final. Da igual. Lo importante es que Dios se ha hecho hombre en la historia. No es un evento mitológico. No es una leyenda, como podría ser la de Bonifacio cortando el árbol de la vida. Es un hecho histórico. Dios se hace hombre y eso cambia todo. Cambia las reglas del juego. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Tenemos que reencontrar el significado profundo de la Navidad como católicos. Ir cada vez más a fondo, ir cada vez más recuperando
todo el significado que tienen los miles de elementos que el cristianismo ha ido recogiendo de diversas culturas, ha ido resignificando. El cristianismo es mucho más rico y es casi infinito, es inabarcable. O sea, meteos. Yo estuve muy alejado de la iglesia en mi juventud. Estuve con protestantes porque me gustaba tocar una banda de rock. Estuve con budistas porque había una niña que me gustaba y me fui detrás de ella y me hice budista, vegetariano, 6 meses, lo que sea. Pero lo que me encantó fue cuando regresé a la iglesia, volví a encontrar a Dios, encontré una iglesia inteligente. Inteligente. Esto me encantó. Me encantó. Saber que no hay nada en el catecismo de la Iglesia Católica, este ladrillo, no hay nada que no haya sido discutido hasta la saciedad. Nada. Leer historia de la Iglesia. Ved cómo todo se ha llevado a discusión, cómo todo se ha estado debatiendo, todo se ha llevado y las mentes más potentes de la época están involucradas ahí, buscando la verdad auténtica. La verdad esté donde esté. Porque al final, solo la verdad nos hará libres. Muchas gracias.